Como siempre, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este mediodía en NCN Noticias, por estar en compañía del canal Cosmovisión para llevarles los hechos más importantes de las últimas horas. Todos los periodistas ya estamos listos para contarle los últimos hechos que son noticia en Antioquia, pero también en el área metropolitana. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Titulares NCN Noticias. Alias Manolo, presunto violador de 21 niños en Hogar de Buen Comienzo, quedaría en libertad condicional por vencimiento de términos. Tras 72 horas del derrumbe en Rodeo Alto, más de 10.000 habitantes de esa zona continúan afectados por la falta de movilidad. En el sector de Manrique continúan las atenciones a las personas que resultaron afectadas por otro deslizamiento de tierra y siguen aumentando las personas evacuadas. Presidente del Consejo de Medellín pide que se destinen recursos para atender emergencias por lluvia y cambio climático. Restringida navegación en Urabá por paso del ciclón Bonnie. 4 municipios de Antioquia están en alerta. El dólar continúa con su tendencia al alza y sigue superando los máximos históricos. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah continúan avanzando en Wimbledon. Ya están en octavos de final. Este fin de semana Medellín se sube a las bicicletas de BMX con la realización de un torneo élite de este deporte. Comenzamos con las noticias. Alias Manolo, el presunto violador de menores del Jardín Buen Comienzo, podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Ismael Darío Lopera Tangarife, alias Manolo, pues de acuerdo a lo que indicaron las autoridades, podría recuperar su libertad antes del 10 de julio por vencimiento de términos, ante los constantes aplazamientos por parte de las audiencias judiciales. Después de un año de inicio del proceso judicial, donde se señala a alias Manolo como el presunto abusador de más de 20 menores de edad en el jardín infantil ubicado en el barrio Buen Comienzo, el barrio Santa Cruz de Medellín, los familiares de las víctimas aún no han podido avanzar en el proceso porque se han cancelado estas audiencias. Por tercera vez fueron aplazadas estas audiencias, donde este hombre es señalado por el presunto de abuso sexual de más de 21 menores en este hogar de Buen Comienzo. Estamos a la espera de que algo ocurra con este proceso judicial. En otras noticias, y esta tiene que ver con la emergencia asociada a los eventos de lluvia, tras 72 horas del derrumbe ocurrido en Atabanza, esto es Rodeo Alto, aún no se le ve una pronta solución a los residentes. María Andrea, mire, es preocupante esta situación porque ni siquiera el carro de la basura ha podido ingresar hasta la parte alta de allí del sector de Rodeo Alto, donde ya se comienza a vivir una crisis sanitaria por cuenta de que muchos de los habitantes, más de 10.000 habitantes, no han podido sacar las basuras, el carro no ha podido recoger las basuras y es que se hace bien difícil la tarea de que desde cada portería de estas unidades residenciales puedan bajar todas estas canecas y todos los desechos hasta un lugar donde lo puedan recoger el carro recolector. Allí el rifirrafe continúa por parte de la administración municipal y por parte de la constructora porque el DAGRED ya entregó pues unas recomendaciones a la constructora, pero es ella precisamente la que no ha podido comenzar esos trabajos para mover toda la tierra que allí se vino en esta emergencia que se presentó desde el pasado miércoles. Pero estuvimos conversando con la concejal Dora Saldarriaga, quien manifestó que justamente pues allí continúan los trabajos entre la alcaldía, el DAGRED y justamente la mesa de esta constructora para dar solución pronto a esta emergencia. Esto dice. La responsabilidad jurídica en estos momentos es de COVIN de que haga una intervención integral y me temo que si no lo hace va a ser una responsabilidad, después va a tener que indemnizar a todo el mundo. Entonces ahí hay una responsabilidad inicial de la constructora, pero la alcaldía también tiene la responsabilidad de garantizar la vida digna, el desplazamiento de los habitantes. Infortunadamente no ha habido una concertación para que haya una solución efectiva, es decir, COVIN no da la cara, que es la que tiene efectivamente que poner presupuesto ya para hacer, porque esto lleva muchos años. La ciudad de Medellín se encuentra definitivamente en emergencia y nos trasladamos ahora para el sector de Manrique, donde sigue aumentando el número de personas que deben ser evacuadas. María Andrea, allí en ese lugar donde el fin de semana anterior se presentó una emergencia por cuenta de un deslizamiento de tierra,
pues son más de 25 las viviendas que han tenido que ser evacuadas, unas de manera provisional y otras de manera definitiva. Allí permanece el puesto de mando unificado por parte del DAGRED, donde se evalúa la situación del terreno y por fortuna, pues en las últimas horas ha habido un poco de sol, lo que de pronto ha facilitado un poco allí el manejo de la situación. Sin embargo, como todos sabemos, las lluvias van a continuar y se continúa con el monitoreo de este sector. Esto nos dice desde el DAGRED. El DAGRED y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín continúan atendiendo el movimiento en masa que se presentó en el sector de Manrique. El equipo técnico ha realizado nuevas evacuaciones. Hasta el momento se han recomendado 14 evacuaciones definitivas de viviendas y una de un local comercial. Además, se ha recomendado la evacuación temporal de otras 25 viviendas. Y es que ante todas estas emergencias que se vienen presentando en la ciudad de Medellín por cuenta del invierno, el Consejo de la Ciudad le pide a la Administración Municipal aumentar los recursos para atender a estas personas que han resultado damnificadas. Esta corporación se está sumando a las alertas enviadas por el área metropolitana como Autoridad Ambiental de Medellín y de los 9 municipios que la conglomeran, y ha dicho a través de la voz del presidente del Consejo, señor Lucas Cañas, que es necesaria una inversión incluso del orden nacional. Se refirió también el presidente del Consejo a la contingencia del metro y a las miles de familias de Medellín que en este momento están siendo afectadas. El señor Cañas dijo que la ciudad incluso ha estado históricamente a espaldas del río de Medellín y a las más de 240 cuencas del Valle de Aburrá, situación que hoy está provocando la emergencia. Esto dijo el presidente del Consejo. Es necesario inversión del orden nacional y local para atender la emergencia ambiental que estamos viviendo. El cambio climático es una realidad. Hoy vemos la afectación no solo del metro de Medellín en esos puntos críticos, sino la afectación de miles de familias de Medellín que están sufriendo la ola invernal y que necesitamos acciones inmediatas y un plan estratégico de emergencia ambiental para contener la tragedia o los problemas que se puedan presentar. Quedémonos en el Consejo de la Ciudad porque EPM le solicitó a esta corporación nuevamente pues continuar con los debates de la venta de las acciones de UNE. ¿Esto por qué, María Andrea? Duer, el gerente de EPM, el señor Jorge Andrés Carrillo, a través de una carta enviada al Consejo de Medellín, argumenta que si no se aprueba la venta de las acciones que EPM tiene sobre UNE-Tigo, pues estaría representando una pérdida de entre 2.3 y 2.8 billones de pesos, teniendo en cuenta que este es el valor por el cual están avaluadas las acciones que tiene EPM. En ese sentido, a través de una carta que envió ayer el señor Jorge Andrés Carrillo, ayer 30 de junio, al presidente del Consejo, hace una solicitud especial, y es que le pide al Consejo de Medellín retomar los debates para continuar analizando este proyecto. Es importante destacar que el pasado 21 de junio en la Comisión Primera, integrada por 7 concejales, 4 concejales votaron no a esta proposición, mientras que otros 3 votaron sí. En ese sentido, la petición que hace el gerente es que se pueda enviar este proyecto a estudio en la Comisión Tercera. Esto explicó Babington Flores, que es el concejal ponente de la Comisión Primera. El concejal Carlos Romero presentó a la plenaria del Consejo una solicitud de reconsideración de que este proyecto de acuerdo pasase a la Comisión Tercera. En ese momento, el concejal Julio González, quien es el vicepresidente, leyó el reglamento y advirtió que esa reconsideración debe haberse solicitado en los 5 días siguientes a la negación. Ante esa discusión se decidió en la plenaria suspender la decisión y buscar una consulta jurídica. Ahora hablemos de coronavirus, porque desde ayer pues el país ya no está en la emergencia sanitaria que fue levantada por el gobierno nacional. Sin embargo, en las últimas horas se dieron a conocer las cifras de contagio de la semana anterior y preocupa que vienen en aumento. En el caso del departamento de Antioquia son casi 2.000 los casos que permanecen activos por cuenta de contagios de COVID, pero lo que más preocupa es que el número de personas fallecidas de esta semana nuevamente aumentó así. En esto dice el ministro de Salud. Vemos que en las últimas 2 semanas particularmente ha venido incrementando el número de casos, el número de fallecimientos, todavía por debajo de los umbrales límites que tenemos para
considerar la situación de riesgo importante, pero evidentemente si hay un aumento de casos y también hemos venido observando una reducción en la vacunación. Es momento de hacer una primera pausa comercial, pero al regreso les contaremos cómo avanza el ciclón Bonnie en el Urabá antioqueño. Gracias por continuar con nosotros en el canal Cosmovisión. María Andrea, usted nos tiene noticias, información que tiene que ver con el Urabá antioqueño y el ciclón Bonnie, porque justamente pues hay algunas restricciones en esta zona del departamento. Y además hay 4 municipios que están en alerta, que están ubicados allí en el Urabá antioqueño. Estos 4 municipios se trata de San Juan, Necoclí, Turbo y Arboletes, que pueden sufrir efectos del ciclón que en este momento avanza por la costa caribe de Colombia. Hoy, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del sábado 2 de julio, las embarcaciones menores no podrán navegar por las aguas del Golfo de Urabá por cuenta de esta tormenta tropical. De acuerdo a la Capitanía de Puerto, los radares muestran que en la tarde podrían aumentar los vientos y el oleaje, el cual está sobre los 180 centímetros. El gobernador de Antioquia también brindó una información y además invitó a los municipios a estar alerta y siempre en contacto con el DAGRAN, la Dirección de Atención de Riesgos y Desastres de Antioquia. Esto dijo el gobernador. En este momento está pasando este ciclón. Los efectos hasta el momento son menores de los que esperábamos, pero pueden, digamos, de alguna manera estarse retrasando. Entonces, la alerta es más hacia el norte del departamento, hacia el Bajo Cauca y mucho más intensamente hacia Urabá. Entonces, allí están enfocadas las alertas y el apoyo listo a través del DAGRAN. Y en noticias de medio ambiente, pero en esta ocasión positivas, la primera felina albina de Colombia podrá visitarse en el Parque de la Conservación de Medellín. María Andrea, no sé si usted recuerda esta historia que yo les presentaba el pasado mes de diciembre, cuando esta felina que fue allá en el municipio de Amalfi, que al parecer había sido rechazada por su madre y sus hermanos y encontrada por la comunidad, fue traída a la ciudad de Medellín y llevada al Parque de la Conservación, donde pues tuvo allí una cuarentena. Esto para garantizar que tuviera allí pues un buen desarrollo, para recuperar su estado de salud. Y bueno, hoy fue presentada ante los medios de comunicación. Desde hoy podrá ser visitada en el Parque de la Conservación de la ciudad de Medellín o Antiguo Zoológico Santa Fe, donde ya se ve a esta albina, pues que ya está en mejores condiciones. Desafortunadamente no puede ser liberada porque por su condición, por su color, pues los depredadores de inmediato la atacarían y por supuesto para la caza no sería tan fácil para ella. Y además por una condición bien difícil, que por su condición de albina pues no tiene visión. Entonces tiene que permanecer allí en el Parque de la Conservación. Pero estuvimos conversando con la directora de Corantioquia y esto nos contó. Se toma la decisión de traerla al Parque de la Conservación porque si nosotros, que es la esencia propia de las autoridades ambientales, la liberáramos en su entorno natural, no tendría cómo sobrevivir. Es una especie, es un individuo que no tiene visión, ya se hicieron todas las evaluaciones médicas y realmente no ve nada, no tiene la capacidad de camuflarse, de poder sobrevivir, digamos, en un hábitat natural. Por eso está en el Parque de la Conservación como una gran oportunidad para la investigación, para el conocimiento y también desde hoy para que la comunidad venga, la conozca, entienda la importancia que tiene el cuidado de la fauna silvestre. Y la cifra del día tiene que ver con el precio del dólar durante la jornada. Hoy tocó un máximo de 4.209 pesos, se promedió en 4.199 pesos. Esto obviamente no todo se debe a la presencia del presidente electo, pero vale la pena notar que desde que llegó, estamos hablando del viernes 17, que fue la última jornada antes de conocerse quién era el nuevo presidente, el dólar ha subido cerca de 300 pesos, porque en aquella fecha se negociaba a 3.850, 3.930 pesos. Y en lo que tiene que ver con las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, 14 de ellas han presentado hoy jornada a la baja, 11 al alza. Vale destacar que la que más bajó fue la de Fabricato y la que más subió fue la del Cóndor. El Cóndor que está la constructora del Cóndor que está en medio de la especulación de una posible compra.
Muy bien, y esta semana, el pasado 28 de junio, se celebró en Colombia el Día del Servidor Público y precisamente ayer el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo una premiación a diferentes funcionarios del país. Entre ellos, premió al funcionario público más innovador de Colombia, el cual está en Antioquia, más precisamente en el municipio de La Ceja. Para eso nos está acompañando el día de hoy el señor gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Sebastián Arboleda, quien obtuvo este reconocimiento de parte del presidente de la República. Gerente Sebastián, gracias por estar en NCN Noticias y cuéntenos qué significa ser el funcionario público más innovador de Colombia. Muy buenas tardes para todos. La verdad, una oportunidad también de destacar a todo un equipo humano que ha venido trabajando en unos proyectos muy importantes para la sostenibilidad, la economía circular y sobre todo la innovación ambiental en nuestro municipio, donde venimos trabajando con la aplicación de tecnología y así modernizar nuestros 3 servicios misionales en cuanto a aseo, acueducto y alcantarillado. Gerente, tengo acá pues una inquietud, y sería una inquietud que le debe servir de recomendación también a los demás funcionarios públicos del país. ¿Qué es lo que usted está haciendo de diferente para haber obtenido este reconocimiento? Nos dimos a la tarea de modernizar nuestros procesos para hacerlos más óptimos, para ahorrar también costos operativos y sobre todo darle un uso racional a los recursos hídricos y también en la modernización que hoy se está viviendo en nuestro municipio. Nos dimos a la tarea de utilizar la tecnología para el servicio del medio ambiente. Entonces venimos implementando los macromedidores, también utilizando y validando tecnologías y metodologías de servicios públicos que en Europa han estado utilizando. Y para nosotros es un motivo de orgullo recibir este reconocimiento porque el municipio de La Ceja se dio a la tarea de transformar los servicios públicos y prepararnos también para el crecimiento urbano que hoy vivimos en el oriente antioqueño. Gerente Sebastián, bajo este reconocimiento, ¿cómo se puede proyectar también el departamento de Antioquia? Porque seguramente otros funcionarios públicos quieran emular lo que usted ha venido haciendo. Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. Hoy tenemos un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos también un ecosistema muy consolidado en cuanto a la universidad, la empresa y el Estado. Y es una gran oportunidad para que, empezando por la región del Oriente, nos demos a la tarea de pensar en proyectos regionales para apostarle a una región ecosostenible, una región que se caracterice también por el ecoturismo, la sostenibilidad ambiental, la economía circular, y es una gran oportunidad de mejora y sobre todo un impulso, un aliciente para seguir trabajando en los proyectos de modernización que hoy estamos liderando. Gerente Sebastián Arboleda, gerente de Empresas Públicas de La Ceja, reconocido como el funcionario público más innovador del país, pues felicitaciones y qué bueno que estas noticias también vengan desde el departamento. Gracias por estar en NCN Noticias. Muchas gracias por la invitación y por estar pendientes de nuestro municipio. Muchas gracias, gerente. Y vamos con más información. No todo es malo, tenemos también buenas noticias. Esta información que nos preparó Catalina Marín, que viene justamente de la cárcel de Pedregal. 17 casos de algunas internas para destacar. Gracias al programa de Sapiencia, 17 mujeres privadas de la libertad de la cárcel El Pedregal se certificaron en marketing digital, producción de cine y videojuegos. Aquí hay más de 1.500 personas privadas de la libertad y nuestro propósito es llegar a todas las mujeres y hombres que quieran hacerlo, que quieran afrontar el reto de formarse. Para Paola Rodríguez, la satisfacción de prepararse para el mundo externo es su mejor recompensa. Un orgullo muy grande. Es una satisfacción de ver que tu tiempo libre aquí lo ocupas en algo productivo, en algo que afuera como persona te va a edificar y que no estás todo el tiempo como que voy a hacer hoy, la rutina de todos los días en el patio. Gloria lleva 3 años recluida en este centro penitenciario y le faltan 16 años para cumplir su condena. Sueña con poder recuperar el tiempo perdido con su familia y prepararse para la vida laboral a través de los beneficios que ofrece el programa Talento Especializado. Puedo también recibir económicamente pues un beneficio y adicionalmente pues cuando salga voy a tener una preparación extra al estar acá, voy a salir a la vanguardia, entonces no voy a salir como tan obsoleta. La inserción laboral, la redención de los delitos y la resocialización son algunos de los propósitos del programa. Esa es la mejor manera de ayudarles a ellas en su economía,
y a sus familias que se encuentran en la parte externa. Con el programa de talento especializado se espera impactar a más de 1.500 personas privadas de la libertad. Un proyecto que ha sido ejemplo a nivel nacional y que busca ser replicado en todas las cárceles del país. Y una de las calles más emblemáticas de la ciudad de Medellín tiene nueva imagen. Esta y otras noticias con Andrés Felipe Calderón. Bello ahora tiene parque infantil inclusivo en la unidad deportiva Tulio Espina, donde los niños con discapacidad tendrán un espacio para divertirse con juegos adecuados a sus necesidades. La inversión fue de 309 millones de pesos. Lo hacemos como complemento al Centro de Oportunidades Diversas que tenemos al interior de nuestro Instituto de Deportes y Recreación, donde hacemos todo un trabajo terapéutico con las personas con discapacidad, aunque este es mucho más recreativo para los niños. La calle Boyacá de Medellín tiene una nueva cara de espacio público, luego que esta subsecretaría de la alcaldía identificara a los vendedores regulados y no regulados de esta zona de la ciudad para su normalización. Hoy estamos en la calle Boyacá, desde Junín hasta Calibío, Cundinamarca, todo lo que hoy podemos ver que ha sido un proceso de organización que busca resolver 4 asuntos. El primero, los asuntos sociales, el derecho a la ciudad, la ciudadanía, la convivencia, la seguridad, la participación. Es el primero. El segundo, el tema ambiental, el mejoramiento de las condiciones, el tema cultural y económico son otros de los 2 componentes. En Medellín, 300 animalitos en estado de vulnerabilidad encontraron un cálido hogar, donde les brindarán el amor que se merecen, gracias a las campañas de adopción que adelanta la alcaldía para brindarles una mejor calidad de vida a estas mascotas. Invitamos a la comunidad en general y a las familias que han perdido a su animal de compañía a darle una nueva oportunidad a otro animal. Para esto podrán acercarse a La Perla o contactarnos a través de los canales que hemos dispuesto para el proceso de adopción. Bueno, y en materia económica les contamos que desde FENALCO han sentado una postura frente a las cifras que se conocieron ayer de desempleo por parte del DANE. Hay que recordar que la cifra es positiva, pero en el caso del departamento de Antioquia y Medellín no lo es tanto. Se dieron 2.2 millones de empleos más de personas ocupadas para ajustar una tasa, una fuerza de trabajo en la economía de 22.1 millones de personas. Las actividades o los sectores que más jalonaron ese empleo fueron actividades artísticas y de entretenimiento. También tenemos que tener en cuenta que el empleo urbano fue el más afectado por la pandemia. En Medellín, la tasa de desempleo fue de 12.4%. Todavía tenemos el reto de bajarla porque está por encima de ese promedio nacional. Finalmente se conocieron cifras frente a qué fue lo más vendido, lo que más creció en el Día del Padre, en lo que tiene que ver con ventas. Y a la tecnología le fue bastante bien. Lo que tiene que ver con teléfonos inteligentes, tabletas, computadores y celulares presentaron crecimientos cercanos al 20% en dicha fecha. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguen pisando fuerte en Wimbledon al clasificar a los octavos de final. La pareja dorada del tenis colombiano venció a la dupla compuesta por los portugueses Nuno Borges y Francisco Cabral con parciales de 7-5, 6-4 y 6-2, donde el saque fue una de sus fortalezas. Colombia continúa comandando la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos con 61 de oro, 40 de plata y 27 de bronce, para un total de 128 preseas. Este viernes comienzan las competencias de atletismo donde se disputarán 12 galardones dorados. Este fin de semana la capital antioqueña realizará la segunda versión de la Copa Ciudad de Medellín BMX, donde participarán más de 1000 deportistas élite y semilleros. El evento se desarrollará en la pista Antonio Roldán Betancourt de Belén. Ver estos jóvenes y estas chicas volando por los aires con sus bicicletas, demostrando esos grandes talentos que tenemos no solamente en Medellín, sino en Colombia, es motivo de mucho orgullo. Y con esta información deportiva finalizamos esta emisión de mediodía de NCN Noticias. Pero recuerden que a las 5 viene la primera mesa de opinión de Antioquia en Nos Cogió la Noche.
toda la información, continuamos aquí en la primera mesa de Opinión de Antioquia, puente festivo, va a estar bastante pasado por agua, así que tengan mucha paciencia. Fuerte en San Andrés, sí, fuerte en la costa atlántica, y en Antioquia empezaremos a ver ya todas esas lluvias para este fin de semana. Prácticamente el último puente, ¿no, don Duber? Sí, Nacho, ya el otro es 20 de julio, mitad de sí. semana. Exacto. ¿Qué se lo tomará don José? Y María Andrea. Y María Andrea. Ah, muy pinche. Se van a tomar toda la semana. O sea, les da para ir a Europa y volver. ¿Usted prácticamente. No. Don Julio de la Rosa, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Bueno, don Julio, a mí me contaban, por ejemplo, solamente del Perú. Sí. En 20 luego de la días llegada del señor Castillo. 15, 20 mil millones de dólares. Me contaban de Chile con Boric. Una semana fueron 80, 90 mil millones de dólares. Esos son unos dinerales que uno dice no se la cree, pero son dinerales que existen. Porque la gente empieza a decir, bueno, yo qué voy a dejar mi platica en este país sabiendo que no vamos a tener una estabilidad política y en el fondo económica, porque cambiar el modelo es bastante complejo. ¿Qué está pasando con eso, con la fuga de capitales? Bueno, realmente, Nacho, la fuga de capitales se viene dando en Latinoamérica por los diferentes cambios en los sistemas políticos y económicos que han tenido los diferentes países, como podemos anotar con Venezuela, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Perú, podemos hablar de Chile, donde en Venezuela tenemos una fuga de capitales a nivel de inversión que asciende al día de hoy a 600.000 millones de dólares, donde es preocupante la base de la economía, cómo se mueve, pues porque no va a haber rotación del consumo en el mercado, y eso es lo que acelera y lo que incrementa una economía. De ahí podemos revisar también lo que maneja Argentina, y en Argentina se han ido aproximadamente unos 235.000 millones de dólares. Esta información pues obviamente va ligada mucho a los indicadores financieros que tiene cada país. Nacho, en Perú solamente tenemos 85.000 millones, pero es la fuga más grande que hay en los últimos 50 años. Entonces venga despacio, venga, sumemos 85.000 millones. ¿Cuánto me dijo en Argentina? ¿200 qué? 35.000. 235. Venezuela, 600.000. Ah, no, Venezuela no los cuento. Estamos hablando de hace 20 años. 900. Pero hablemos de los recientes, 85.000 de Perú. Chile, 45.000 millones. A mí me habían hablado mucho más en Chile. Y eso no contando con la última cifra que está actualizada. Ese es el primer trimestre. No hemos cerrado todavía el segundo trimestre. De pronto el dato ahí no lo puedes tener un poquito diferente. Más actualizado, Nacho. ¿Qué pasa con la plata? Hombre, porque uno entendería que ese dinero, José, María Andrea y don Duber, que van a estar muy callados hoy por lo que veo, tienen que preguntar. Esas platas se quedan moviendo la economía, moviendo negocios, estaban moviendo empresas, la economía. O sea, esos dineros que salen igualmente no están en el país quietos, sino que sirven para un flujo económico. Esos dineros son los que realmente dinamizan la economía, porque las empresas que tienden a migrar ya tienen plataforma en otros países. Al hacerse la fuga de capitales, se disminuye la riqueza en el país. A disminuirse la riqueza en el país, no va a haber poder de consumo ni poder adquisitivo de consumo en el mercado para poder comprar y ofertar productos. Es ahí donde preocupa que la economía que hoy en día tenemos, con unos indicadores aproximadamente con un PIB del 8.5, ¿cómo se va a sostener si vamos a comenzar a tener fuga de capitales en lo que tiene que ver con inversiones, Nacho? Julio, a mí me genera una duda frente a lo que estábamos hablando y Nacho preguntaba al inicio, la fuga de capitales en Chile y Perú, pero digamos que en el contexto de Colombia, pues escuchábamos al presidente hace poco diciendo, vamos a entregar una economía fuerte. Esa fuga de capitales en el evento pues que se dé o ya se está dando en Colombia, realmente para esa economía tan fuerte que incluso dice el ministro de Hacienda que tenemos porque entregan la casa limpia, pues afectaría, sí se va a dar. ¿Cómo podremos entender eso bajo esa lectura de entregamos, se está dando? Entregamos la casa limpia, pero hay una economía fuerte, digamos, comparada con Chile y Perú. Mira, vamos a leer algunos datos de cómo está la casa limpia en estos momentos. Sí. A hablar con cifras. Desempleo está en el 11.2%.
La inflación está en el 9.07%. El IPC en 0,84%. La pobreza monetaria que se hace anualmente al corte del 2021 cerró con 39.3%. La pobreza extrema con corte a 2021, que también se hace anualmente, cerró en el 12.2%. Las expectativas del PIB para el segundo semestre, independientemente del cambio de gobierno que se fuese a dar, se pronosticaba en 6.1 y a mayo la teníamos en 8.5. Ahora, eso es lo que tenemos al día de hoy con los capitales aún en Colombia. Se proyecta una fuga de capitales a nivel de inversión. Si yo en estos momentos, a raíz de una reforma tributaria que se hizo la última que se hizo con el gobierno Duque, se lograron recaudar aproximadamente 15 billones de pesos. Si yo en estos momentos voy a comenzar a tener una fuga de capitales a nivel de inversión en la economía, ¿cómo voy a sostener yo el Producto Interno Bruto si no le voy a brindar garantías a los señores empresarios a nivel tributario, Nacho? Ahí comienza a haber una balanza no a favor de la economía, sino en contra. Eso se soluciona fácil, imprimiendo. No, Julio, pero eso es lo que hace la izquierda, imprimir. Sí, pero eso que hace definitivamente, Nacho, y se ha comprobado es que eso lo que hace es incrementar la inflación en la adquisición de los productos. Pare de contar. Julio, me queda una duda y es, ¿hay fuga de capitales o es un movimiento de mercados habitual porque hay un cambio de gobierno? No es un movimiento de capital habitual porque pues serían las transacciones de las operaciones bursátiles que se hacen en un país. Aquí estamos hablando es que salen empresas, salen capital, tanto capital de inversión como capital humano. ¿Pero qué empresas ya se han ido del país? No. Es que no son las empresas. No, ahí capital son los 500 dólares que usted saca. Ahí van sí. los 2.000 que saca lo que tenía otro, acá 10.000. y lo que envió, no, pero ahí 500 dólares. Eso es, que usted Ahí los va va. guardando en dolaritos. Exactamente. Pero 500 dólares, digamos, No, pero súmelo por 1 millón de personas, o súmelo por o súmelo por 2 millones, y no y todos. que no sean 500, que sea un poco más. O sea, hay personas que hoy en día lo que hacen es diversificar su portafolio y tener ya otra plataforma de ventas que le garantice condiciones del mercado para ellos poder operar. ¿Qué puede hacer el gobierno entrante para tranquilizar al mercado? Garantizar las bases tributarias que permitan que la economía tenga una dinámica mucho mejor y estable a lo que ya se encuentra. Si yo le cambio las bases tributarias a las empresas para mejorar y dinamizar la economía, va a haber mucho más dinero en el mercado. Pero si yo le voy a incrementar las bases tributarias a las empresas, y no solamente a las empresas, Nacho, se está hablando y se está gestionando y se está cocinando, todavía no ha entrado, pero se van a gravar las personas que ganen 3 salarios mínimos. Estamos, perfecto. Resulta, pasa y acontece, los que hemos sido y que somos empleados, a nosotros nos hacen una retención, que la hace la empresa porque obviamente es la obligación tributaria que el empleado debe pagarle al Estado. Estamos. Entonces, ya hay una retención que se llama certificado de ingresos y retenciones que le entregan a un empleado. Y también a esto se le va a sumar que el señor, aparte de que sale de la puerta de la empresa y si gana 3 salarios mínimos, ya lo vuelven a tributar con una declaración de renta. Entonces, si nosotros no vamos a tener las mismas condiciones del mercado a nivel tributario, María, se van a mover las bases económicas. ¿Por qué? Porque se va a incrementar el costo de cada producto. ¿Por qué? Porque se sube el impuesto. Entonces, ¿Y qué hacer con las personas del común que se ven impactadas por comentarios en muchas ocasiones hasta venezolanos que dicen, ¿quiere una recomendación? Compre dólares. Y eso obviamente está impactando el mercado. O sea, ¿qué hacer para que las personas del común también se tranquilicen? Hombre, comprar dólares, pero para gastarlos en pesos a la inflación de aquí no estaríamos haciendo nada. Tendremos que hacer un proceso pues, de dolarización en Colombia, donde ya se ha visto en otros países, en Latinoamérica de izquierda, Nacho, donde precisamente ya el dólar es el que maneja y por eso a veces integran y se reencuentran nuevamente los capitales en esos países. Y estamos viendo el ejemplo de Venezuela.
Pero ¿a dónde voy yo? Comprar dólares para gastar en pesos a la inflación de pesos, no estamos haciendo nada. No, se supone que el que los compra para ahorrarlos. Sí, pero ¿para gastárselos en dónde? Julio, el ciudadano del común, ¿en qué elementos, en qué momento ve ese primer impacto? ¿Cuando vayas al mercado o en qué? La inflación de los productos. Ya la base de adquisición de un producto no va a ser igual, porque obviamente si sube la base tributaria, el precio de venta que antes costaba 1.000, si a mí me suben la base tributaria un 20%, ya esto no me va a costar 1.000, sino 1.200 pesos. Entonces, ahí es donde va a encontrar el usuario de a pie la carestía en la adquisición de cualquier producto que afecte la canasta familiar y que esté grabado. ¿Estos se podrían llamar capitales golondrina? ¿Se volverían capitales golondrina? Se esfuman, se sale, es la huida de capital. Y hay unas normas o unos controles internacionales para hacerle seguimiento a esto. ¿Esto funciona? Sí, claro. Esto tiene que estar regularizado por la Superintendencia Financiera. O sea, la gente saca el dinero, pero paga los impuestos para sacar. No sí, es que claro. Yo cogí y saqué $100, ya, no pagué nada. No, creo que es el 10% ahora, o algo así. Tienes que saber cómo vas a comenzar a operar para sacar tus divisas, tus recursos, tus propiedades. Esto tiene un componente tributario, un componente jurídico también, pues porque debes de tener una explicación legal de dónde provienen tus recursos o de dónde provienen tus capitales, para que de esta manera así puedas legalizar, pues obviamente, esta salida de recursos financieros que finalmente terminan en otros países que sí garanticen estas bases tributarias para las empresas. Básicamente lo que usted está diciendo es que se acabaría mucha liquidez. Claro, sí. Se va la liquidez del mercado y eso es lo que mueve. Yo siempre, pues, yo vengo mi padre era comerciante de la plaza de mercado y mi papá siempre me decía, aquí se mueve más plata que en el sector más alto que tenga una ciudad. Y la plata que se mueve desde las plazas, la plata que se mueve desde las tiendas de barrio, las plazas que se mueven desde los micronegocios, la plata que se mueve desde las micropymes, de las pymes, es mucho mayor por el porcentaje de participación que tienen dentro del PIB. El ingreso que aportan las empresas sí es grande, pero sin estas bases no se dinamizaría la economía, que es lo que hacen las grandes empresas y los finales consumidores estamos acá. Mire, María Andrea, lo que pasa es que usted hace una pregunta bastante interesante y es porque de pronto nosotros vivimos como una burbuja. En una burbuja de la tarjeta de débito, de mucha operación virtual. Colombia no está tan virtualizado ni tan sistematizado como quisiéramos, ni tan bancarizado. Con el nacimiento del 1 por 1000, el 2 por 1000, el 3 por 1000, el 4 por 1000, el flujo de dinero no regularizado por el gobierno es a la enésima potencia. Lo que dice el doctor Julio es, usted vaya por una plaza de mercado, ahí lo que funciona es efectivo. Efectivo va, efectivo viene y no hay ninguna trazabilidad de ese dinero y son miles de millones de pesos. Obviamente, para no, el 4 por 1000 los afecta, sí, para no pagar impuestos, pero el flujo de dinero no legal en Colombia, por decirlo de alguna forma, no es que vaya a empezar, es una realidad, no, en este momento, es una realidad. Entonces, como que yo todo ese dinero y mucha gente que pero aunque es una realidad, y ahí me parece importante preguntar, aunque es una realidad, esas transformaciones realmente importantes con esa fuga de capitales, pues ¿cuánto tiempo tardaría? Porque es que decir, y sumando $500, eso multiplicado por 1 millón de personas o 1000 personas, no sé, pero $500 enviarlo, esas grandes transformaciones realmente ¿cuánto tiempo van a tardar? Generalmente se compara mucho con Venezuela, pero pues ¿cuánto tiempo estuvo también Venezuela? Creo que 10 años o más, con su petróleo aún muy firme, aún con el gobierno del señor Hugo Chávez. Sí, yo pienso que realmente el tiempo en qué se basa, en la manera como se vaya afectando la base tributaria de las empresas y las personas del común. ¿Cómo tributa un pueblo? ¿Cómo tributa un país? De dos formas. Del consumo en Colombia, aquí se le llama IVA, a lo que es consumo. ¿Y cuál es la otra cartera? La renta, que ¿quién la paga? Las personas naturales y personas jurídicas. Esos son los dos frentes de adquisición que tiene
la economía de un Estado, por así decirlo. Pero es que hay como dos envionazos ahí grandes. Digamos que uno es el primer impacto que recibe, y no vamos a hablar precisamente de Colombia, y no lo que pasó en Perú, en Chile y en Argentina. Quedó Castillo, quedó Boric. Hay un primer envionazo donde uno dice, bueno, yo no voy a tener, o muchos dicen, no voy a tener los huevos en la misma canasta. Yo Y aquí comienzan a tenía diversificar. 2.000 millones de pesos en caso, 3.000 o 500 o 1.000 o 100, ¿sí? Entonces yo cojo y digo, no, venga, cojo la mitad y me la llevo, todavía no sé qué va a pasar. Entonces hay un primer envionazo. Y muy de acuerdo a lo que usted dice, ya después se empieza a ver la evolución. Porque igualmente ese primer envionazo me cuesta un porcentaje alto. Si yo mando $1 millón, son $100.000 que le pago al gobierno de impuestos, ¿sí o no? Algo así, no sé cuánto. Totalmente. Entonces son como en varios envionazos, y se vinieron cazadores de dinero a América Latina. Yo les contaba en estos días en la mesa que aquí había gente de JP Morgan, del Swiss Bank, venga, señor, ¿cuánto quiere mandar para mi país? Porque a ellos les interesa tener ese capital allá. Lo ponen a producir. Claro, totalmente. Entonces, porque tienen todas las garantías. Claro. Para poder, obviamente, valga aquí el pleonasmo, por así decirlo, le garantizan al inversionista la rentabilidad de su capital. Así sea que no la esté moviendo en el mercado colombiano, pero él sabe que parte de su portafolio de inversión lo tiene en una parte parqueado, generándole una renta mínima que por lo menos le garantice la no devaluación de su inversión. Julio, Pare de pero contar. ¿cómo explicarle eso a la persona del común? Porque he escuchado a muchas que dicen, no, es que están sacando el capital los de plata. Pues que se vayan los de plata, eso a mí no me afecta. ¿Cómo explicarles que eso los termina afectando? Por ejemplo, si yo digo que se van los de plata y eso a mí no me afecta, por ejemplo, si yo soy una persona que soy consumidor de una materia prima, de un gran productor, hablemos de tornillos, para yo elaborar mis máquinas, sin esos tornillos que elabora este gran productor, yo no voy a completar mi trabajo, no voy a poder realizar de trabajo. Si yo lo veo, si yo hago un símil de comparación y yo te digo a ti que ese gran productor lo vamos a llamar las personas ricas, y ese pequeño productor, porque yo solamente le estoy comprando unas tuerquitas al señor, yo sería la minoría o las personas que no tenemos dinero. ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo no me va a afectar a mí si el señor que produce o el señor que tiene el modo adquisitivo un poco mayor que el mío, y es que del cual yo me beneficio, no me afecta? Es como yo quitarle la mano al que me está dando de comer. Entonces, sí lo afecta, es una cadena. La economía no es solamente las personas que tienen dinero, es también las personas que dinamizan la economía a través de esos dineros que entran al mercado. Que son grandes inversionistas, sí, están las empresas de consumo masivo, están las empresas de transporte, están las empresas de materias primas, de insumos químicos. O sea, hay una gran variedad de industria en el país que son los que ponen a funcionar ese capital precisamente para que ese colombiano de a pie se beneficie de la misma. Julio, ¿y cómo entender este fenómeno si se supone que lo que estamos viviendo más desde lo político y no desde lo económico es un gobierno que es de 4 años? O sea, en 4 años, a los que no les guste, pues igual podrían volver a retornar el dinero. ¿O por qué se lo llevan? ¿Son solo 4 años de un gobierno? La historia ha dicho que regularmente no son 4 años de gobierno, primero. O sea, no lo estoy diciendo yo, el cuento se dice solo desde que Venezuela arrancó con Hugo Chávez y después hemos tenido 20 años de un sistema político que tiene a Venezuela sumergida en un declive económico. Listo. Están los señores de Argentina, salen de uno y se pasan para el otro, pero es el mismo lado, ¿sí? O sea, de una familia para la otra. Está el señor Perú, que ese es su primer periodo, pero está cambiando y transformando la constituyente para poder permanecer mucho más tiempo en el poder. Lo mismo está haciendo Boric. Y el sistema es el mismo en diferente pueblo, en diferente país. Yo esperaría que este gobierno dure 4 años. Todos esperamos que se respeten las instituciones, que se respeten obviamente la Constitución de 1991. Pero si eso no es así,
Si yo no me puedo basar, ahora, yo muevo una inversión acorde al histórico que yo tenga, y eso lo hablamos aquí también, cuando vamos a hablar de geopolítica, yo tengo que tener en cuenta el histórico, el comportamiento histórico de las cosas, de lo que yo vaya a analizar. Analicemos una moneda, analicemos el comportamiento de una empresa, analicemos el comportamiento de una persona. Yo debo basarme en el histórico de su comportamiento. Llámese económico, llámese de consumo, llámese financiero, llámese contable, ¿sí? O llámese comportamiento humano. Si yo tengo en cuenta cómo ha sido el comportamiento histórico con estos sistemas políticos que se avecinan para las tierras colombianas, yo no dejaría mi capital. Dicen muchos. Por eso se presenta esta fuga de capitales, porque no hay confianza. El sistema político no le genera confianza a los inversionistas. Ahora, no todos los inversionistas les gusta ese modelo. Hay otros que sí les gusta y saben trabajar con ese modelo. Y hay industrias en esos países. ¿Qué tipo de industrias? Ya no las mismas, otras bajo las condiciones económicas que ponga el gobierno. Julio, supongamos que se respetan las instituciones y este gobierno de Gustavo Petro dura solo 4 años. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es retornar ese capital? Como lo preguntaba José, ¿cuánto tiempo puede demorar si llega todo el capital que salió? De pronto no es que retorne, pero sí se dinamiza mejor la economía y eso permite que nuevamente renazca el capital en Colombia, porque el que ya sacó, donde la dejó, la tiene como una alternativa de inversión y está diversificando su portafolio de inversión. Es colocar los huevos en diferentes canastas. Entonces el hombre dijo, ve, yo voy a abrir una sucursal en Miami porque quiero tener una plata invertida allá por si aquí pasa algo, por decir algo muy coloquial, ¿sí? Pero ya estando allá, obviamente teniendo una clientela allá, porque pues yo pienso que lo más importante en una negociación no son los insumos, ni son los proveedores, ni son las materias primas, es conseguir el capital comercial que son los clientes. Entonces, si el hombre ya tiene una cartera allá, o la persona o la empresa tiene una cartera abierta ya, pues las va a seguir manteniendo, pero aquí van a mejorar las condiciones de mercado, que espero que no se afecten, porque lo primero que van a afectar si cambian las condiciones tributarias es la salida de capital. Pues, aunque yo no lo quiera, se va a dar. Ya se ha venido dando país a país, lo hemos venido hablando, Venezuela 600, Argentina 235, hemos hablado de Perú que tiene 85.000 y estamos hablando de Chile que está en unos 45.000 millones. Ahora no ha arrancado nada, María, pero muy seguramente ya se van a comenzar a mover esos capitales, llámese de carteras colectivas en los fondos fiduciarios o en su defecto el movimiento de algunas empresas hacia otros países. Julio, y ahí esa fuga de capitales asociado con la baja de la productividad, sabemos que Colombia pues no tiene una buena calificación en productividad según la OCDE, pero ¿cómo se va a relacionar esos dos elementos? Hombre, afecta mucho. ¿Por qué afecta mucho? Porque primero que todo la inflación que vamos a tener se va a subir inmediatamente por no tener el poder adquisitivo para poder comprar las cosas. Entonces ya lo que costaba, como yo siempre lo he dicho, y la regla es muy sencilla, lo que te costaba 1.000 pesos ya no te va a costar 1.500, si no te va a costar 1.000, si no te va a costar 1.500 pesos. Y de eso es que vive la economía. De eso es que siempre se sostiene la economía, desde la base fundamental. ¿Y quién dinamiza eso? El colombiano de a pie. Y si el colombiano de a pie antes mercaba con 20.000 pesitos, ya tiene que trabajar el doble para poder garantizar si quiere una comprita de 25.000 pesos. Y esos 5.000 pesos por la población colombiana, pienso que es un buen número que se puede manejar y se podría disminuir si no movemos las bases tributarias. Pero para no volvernos... Qué pena, José. Sigue. Rapidita. Pero en medio de este escenario tan apocalíptico que usted nos está planteando, ¿qué hacer para una persona de a pie, común y corriente, que tiene que seguir viviendo y que, bueno, el pueblo ya se pronunció y eligió? Yo te cuento algo, el colombiano de a pie, y te lo participé también en otra oportunidad, se reinventa. Tú tienes que saber trabajar en las condiciones que hay y lo mostramos en la pandemia.
La pandemia fue una situación económica, financiera, social y ambiental que impactó a todo el mundo. Y muchas empresas que tenían buenos capitales, porque me tocó vivirlo, se quebraron. Muchas empresas que no tenían tantos capitales crecieron y hoy en día pasaron de ser micropymes a pymes. Una micropyme de 4.000 a un año vender 15.000, 20.000 millones de pesos, eso es un incremento muy bueno. Pero es ahí donde yo te cuento, o sea, no hay una relación completa si no todos los segmentos de una economía se mueven homogéneamente. Si no lo hay, va a haber un declive económico. Si mueven las bases tributarias para que los comercios se puedan mover, vamos a tener un incremento en fuga de capitales. No lo digo yo, lo dice la historia y me estoy basando en los datos que la historia misma nos proporciona. Julio, ¿al mismo gobierno cómo lo va a afectar? Porque ya hemos hablado del ciudadano, de las empresas que salen de esos recursos, pero al gobierno, ¿cómo lo afecta eso? Precisamente le mueve la caja al gobierno. Y si yo no tengo caja para cumplir lo que prometí, muy difícilmente voy a llevar a cabo mi plan de gobierno. Porque en estos momentos tenemos, hablemos de un número, tenemos X capital de inversión en Colombia rotando. Al momento de que ese X, que me tiene un PIB del 8.5 en estos momentos, ese X comienza a tener un menos 5X, un menos 3X, un menos 4X, este PIB automáticamente me va a bajar. Y si yo no fui capaz de cumplir al 8.5, con un PIB por debajo del 6, mucho menos voy a poder cumplir. Lo que va a afectar la caja. Hay una explicación ahí que José y yo la otra vez la mirábamos, y es que nosotros no imprimimos dólares, pero debemos dólares. Mientras más se devalúe la moneda, más estamos debiendo cada uno de nosotros. O sea, el gobierno tendrá que hacer más fuerza para conseguir pesos para comprar dólares, porque nosotros no los imprimimos. Entonces, ¿en qué lo afecta al gobierno? Por eso son desesperados buscando hacer reformas tributarias, porque entonces vienen unos costos fijos asociados al Estado. Y monten agencias y monten consejerías, y ustedes van volviendo un Estado más. Nos habían hecho una promesa hace muchos años que si se firmaba el proceso de paz, ese costo que se tragaba unos buenos puntos del PIB se iba a rebajar. Y en última instancia no hemos visto que eso se rebaje, porque la guerra pasó de pelear con guerrilleros a pelear con narcotráfico, ¿sí? Y con todas estas otras bandas organizadas, lo que hace complicado el panorama para un Estado. Viene el proceso de la pandemia. Se crean subsidios. De ahí salen todos los jóvenes a la calle a decir queremos educación gratis. Y entonces empieza y el Estado no se reduce, pero cada vez hay que darle más a la sociedad. Entonces se vuelve en un panorama bastante complejo en una economía que en el fondo se va volviendo muy frágil. Si no se vuelve productiva y empieza a darle valor agregado a su producción para empezar a buscar mercados, como nos lo decía el embajador de China. Exportemos a China, podemos exportar en dólares, recibimos dólares, aquí los convertimos. Es una cadena que es muy compleja para ustedes, los analistas económicos, pero que se puede dar. Yo le hago una pregunta. Y los factores asociados o las situaciones asociadas, es decir, Rusia, crisis en Europa, Estados Unidos con una inflación que no la tenían en 40 años, bajita, pero 8%, pero ha pegado duro. ¿Será que sí es bueno comprar dólares? ¿Será que sí es bueno comprar euros? ¿O estas monedas seguirán siendo duras? ¿O estaremos también a portas de...? Pero vuelvo y digo, los gringos imprimen dólares, muertos de la risa. Sí, claro. Yo te cuento algo. La divisa como tal que mueve la economía a nivel internacional, estamos hablando que es el dólar. Sí, hasta ahora. Los chinos con su renminbi, que es la moneda local de ellos, y también miramos los euros. Comprar dólares en estos momentos, comprar euros, yo pienso que lo mejor que puede haber en estos momentos es prudencia en los movimientos financieros y bursátiles, teniendo en cuenta cómo va a entrar esa reforma tributaria que anuncia el nuevo gobierno. Conocemos borradores, conocemos información, pero no hay nada legal, no hay nada todavía por sentado en cómo se van a mover. Primero que todo, ellos deben de tener un control en esa huida de capital. Entonces, ¿cómo van a quedar esos controles? ¿Cómo va a quedar la base tributaria a nivel de renta para las personas naturales y jurídicas?
cómo va a quedar el impuesto al consumo, que es el IVA, cómo van a quedar realmente tratar de ubicar esas personas que evaden impuesto o que no tributan, que es un gran volumen del porcentaje que debe apalancar la economía. Y estamos hablando de que es un 45% de las personas que no aportan. Si no tenemos un 45%, que lo que podemos hacer es tratar de tributar con ellos de una mejor manera, formándolos, educándolos, porque ellos no están acostumbrados a tributar. Si tú los educas, los acostumbras, ellos pues obviamente van a entrar en esa pedagogía. Pero si en vez de educarlos a ellos, vamos a coger y es apretar a los demás que ya están aportando, si le vas a quitar más para poder suplir la necesidad de esto que estamos acá, pues finalmente las personas que se van a sentir ahogadas con esta tributación van a comenzar a migrar el capital. María Andrea, ¿qué es lo más importante de una empresa? Vamos a hacerle el examen. Ella es profesora, hay que hacerle el examen. ¿Qué es lo más importante de una empresa? El capital, Nacho. No. ¿Qué es lo más importante? Su producto, el capital. Los clientes. Su cadena de distribución. Es lo más importante. Mire, y la historia de Colombia nos muestra cómo Cali tuvo a las multinacionales más importantes de este país, fabricantes de llantas, baterías, pues pilas para radios, todo eso. Cali lo fue perdiendo. Cali perdió mucha participación en esas grandes empresas. ¿Qué pasó cuando se fue la fábrica de Everready, por ejemplo, que hacía pilas? Nada, las traigo de China, las traigo de México, las traigo de otro país. ¿Por qué? Porque su cadena de distribución estaba tan consolidada que les da lo mismo producirlo acá que producirlo en otro país. Conozco casos de empresarios colombianos que ya han montado en Costa Rica, un país que es como bastante interesante, muy tranquilo. En Costa Rica han hecho intentos y ya están montando sus pequeñas factorías, montando su plan B. ¿Por qué? Porque igualmente la cadena de distribución aquí la tienen. Entonces ahí es cuando usted pone esa preocupación, ¿por qué se va la plata? Sí se puede, porque estoy más tranquilo, construyo mi cadena de distribución, me quito ese problema y yo simplemente... Sino que me queda una pregunta adicional y es ¿quién la saca? Porque fíjese que Julio nos daba unos porcentajes al inicio de cómo se entregaba la casa y Julio nos decía hay un 39% de pobreza, pero hay otro más de 11 punto algo de pobreza extrema. Sí. Eso nos da más de un 50%. ¿Quién está sacando la plata, Julio? Hombre, yo pienso que el que la está sacando hoy en día no es el gran empresario, sino el mediano empresario. No, porque es que el gran ya la sacó. Ya está tranquilo. Hace rato sí. Él ya tiene la plataforma internacional establecida en varios países, no en uno, sino en varios. Pero la que está sufriendo, la que va a sufrir, es la micropyme y la pyme, que es el gran grosor de la economía, ¿sí? Entonces, ahí ese capital sí se va a ir. Y con respecto a la pregunta que hacías ahorita, lo más importante es tener en una empresa es asegurar tu cadena de valor. Sí, claro. Y la cadena de valor es lo que acabas de decir, pues obviamente hace parte del stakeholder, pero es tener en cuenta todo eso. Y lo más importante siempre van a ser los clientes. Sin eso no hay empresa. Es cierto. Julio, produzca donde produzca usted produzca. Donde lo quiera. Sí. Donde usted quiera. Aquí, Sofasa, Renault se puede apagar tranquilamente. En Argentina los producen, aquí los traen. Es así de fácil. Julio, totalmente. De todas maneras, lo que se está viviendo ahora es un fenómeno especulativo, porque el gobierno de Gustavo Petro comienza el 7 de agosto. O sea, ¿qué hacer ante esta situación que es netamente especulativa? Y no está calculada todavía nos han dicho. Todavía no informe oficial. De Colombia acaban de salir $1.000 o $1.000. No, se está especulando. Estamos hablando con unos sobre comités de crisis en los bancos, porque mucha gente quiere sacar, pero cuando se van a ir sacan $5.000, $10.000 yo para qué saqué eso, devuélvame lo que lo necesito. Además el dólar está muy caro, entonces ahora sí voy a recuperar. Es muy especulativo. Sí, estamos hablando bajo supuestos. No tenemos cifras todavía de cómo van a quedar las rentas, cómo van a quedar los impuestos de consumo, cómo van a quedar todo lo que tiene que ver con la trazabilidad tributaria, quiénes van a quedar grabados, quiénes no, bajo qué bases, bajo qué porcentajes, no lo sabemos. Pero a donde vamos es precisamente al histórico que han arrojado este tipo de gobiernos cuando entran y hacen sus cambios en las bases fundamentales de la economía. Ahí es donde estamos hablando nosotros que con cifras que ya se han ido,
que se han salido de estos países nos dicen que pues no debemos confiar en esas bases tributarias que nos las van a subir, porque obviamente no vamos a ser rentables dentro del juego. Mire, el enemigo económico. más grande ahí, Julio, es la inflación. Total. Es que si no hubiera inflación, si la inflación no es para usted, ¿para qué va a sacar la plata? Usted queda tranquilo. Nacho, ¿sabe cuál es en realidad el enemigo? La historia. No repetir la historia. Eso. En realidad. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes aquí a Nos Cogió la La Noche. especulación. Pues lo que toca es creer en el país, como decimos y como lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, ya lo han dicho varios empresarios grandes de este país, aquí nos quedamos y vamos a seguir trabajando por esto. Pero realmente ellos son los que menos nos deberían preocupar, José, porque ellos ya tienen su futuro y su vida garantizada, y no son muchos. Pues realmente lo que decía Petro puede ser cierto, son 4.000 de 50 millones, eso no es nada. Y 4.000 ricos, pues, o sea, que tienen Que mucho sean dinero. los 40.000. Que sean los 40.000 que ya después tampoco hablaron, sigue siendo Bonilla habló de delante 40.000. 50, Eso tampoco es. mucho. Pero ahí viene esa clase crítica, una clase por la que se vino trabajando y en los 2000, del 2000 al 2010 creció mucho. Se hizo un trabajo muy grande para sacar a mucha gente De la pobreza. de la pobreza y llevarlos a los estratos medios. Pero los medios ya están cogiendo una diferencia que es medio alto y medio bajo, y medio medio. Qué cosa tan complicada. Pero realmente quien mueve la economía de un país son esos estratos, los estratos medios. Son esas bases, claro. Sí, y la fuerza es cómo sacar a los de abajo y llevarlos acá, con subsidios o generándoles oportunidades de trabajo. Y ahí es donde muchos países como Estados Unidos se equivocó en ese sentido. Conozco y tengo parientes que les llegaba en los $1.000 mensuales, 1.000. Yo voy a trabajar si el gobierno me está manteniendo, que es esta delicia, y $1.000 rinden, ¿sí o no? Y 5 personas en una casa de $1.000 son $5.000 y viven Entonces, ¿qué les pasó? Usted se va para Estados Unidos y usted ve el letrero, necesitamos trabajadores, yo no voy a trabajar porque yo no sé si ya el subsidio se acabó, supondría uno que ya lo acabaron, pero generó ahí un cuento maluco que Estados Unidos no lo había vivido. Eso finalmente se reflejó en lo que tú acabas de decir, en la inflación. Hoy en día está en un 8.5, la más alta en los últimos 20 años. Pero es eso, o sea, si yo le estoy dando a una persona $1.000 para que viva y esta persona le están ofreciendo $1.200 para que trabaje 8 horas al día y él le están dando 1.000 sin trabajar, durmiendo en la casa y esperando simplemente levantarse para ver los Simpsons a las 11 de la mañana y poner a hacer cualquier comida. Y haciendo una cosa, consumiendo, gastando, claro, presionando el aparato productivo del país, y el aparato productivo sin tener gente Sin para mano de controlar, obra. sin mano de obra. Entonces se vuelve lo que le pasa a Colombia. Y mano casi de obra, ¿a qué? Y campesina. si la tiene mano de obra, ¿a qué costo? ¿A qué? Porque se le empieza a subir. Ya Julio, es- el 7 de agosto podríamos entonces decir que se puede estabilizar, digamos, todo este pánico económico que hay, toda esta especulación, cuando ya el gabinete esté bien conformado. O puede aumentar. O Se puede estabilizar aumentar. o aumentar. Hay varias cosas que Pero venga, que se yo tienen que pienso, aclarar. yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo. No, es una Pienso que hubo un pregunta. pánico económico el día y un susto, un gran temor. Ah. Pero yo pienso que pánico económico todavía no lo tenemos. Si no, esto estaría. El único pánico económico que se generó, podría decir una ciencia cierta, fue con Ecopetrol, que el nuevo presidente ya frenó y calmó la cosa. No, esto es a futuro. No es que y creo que se recuperó, se recuperaron la bolsa, se recuperó la bolsa de Nacho, pero Ecopetrol. quizás ese no era el mensaje que se esperaba. No, está Porque bien, de todas José, maneras él pero- dijo, se van a respetar los 180 contratos de exploración, pero no se va a firmar nuevos No, contratos. está bien, No se por van a estos firmar 4 contratos. años, por todos estos meses. Pero bien la cosa es, o sea, no podemos hablar que en Colombia hay pánico económico, sino esto está, o sí hay pánico económico. No, lo que hay es una alerta de mercados. Eso es. Para poder estar atentos a lo que va a pasar. ¿Yo qué pienso, María? Hombre, el 7 de agosto inicialmente no se van a mover todavía porque la reforma tiene que ser aprobada, se tiene que comenzar a dar y como mucho eso regirá a partir del 2022, del 2023. Pero aquí no lo dijo en esta mesa, perdóname que le diga. ¿Quién salió a hablar de eso? No lo dijo Fernando Quijano, el director de la República.
Salió a hablar un señor en N, empezaron a hablar de que ya eran 50.000 y ahora son 75 billones, nos lo dijo en la entrevista. O sea, todavía no, lo que usted dijo al inicio, no está claro. No hay nada en claro, hay una intención, unos señores que no son los ministros de Hacienda, que fueron, que le ayudaron, eso fue o entendí mal, José. Sí, fue el señor Ricardo Bonilla, que fue el secretario de Hacienda de... Sí, se pudo hablar babosadas en última instancia. Bogotá, que es más, yo se lo pregunté a Fernando Quijano y habló bien de Ricardo Bonilla porque se lo había preguntado a otras personas y no me hablaban bien de Ricardo Bonilla. O sea, las finanzas de Bogotá no las dejó en las mejores condiciones. Hay una especulación de una reforma tributaria que no se conoce absolutamente nada. Ese sería el primer paso para generar la segunda alerta. Listo. La tercera alerta, ¿cuándo se genera? Yo pienso que cuando se elija Congreso, nuevamente alcaldías, primero que todo alcaldías, gobernaciones, diputados, ahí es donde comienza a tomar más fuerza el cambio en las estructuras fundamentales del Estado. Y posterior a eso, con la elección del nuevo Congreso, que todavía le tocaría al nuevo presidente electo. Entonces, ahí hay cuatro alertas que debemos tener para que sepamos cómo vamos a manejar los capitales que están y los que van a salir. Y el empalme todavía no se ha hecho, apenas está en proceso de inicio de entender las cuentas. O sea, yo diría que esto podría variar. Lo que dijo Petro es claro. Si no se hace una reforma al principio de un gobierno, no sirve para nada. Y empieza ya a cambiar el discurso. Pero ¿será que parte de la culpa es de los propios congresistas que, entre comillas, se han arrodillado fácilmente al nuevo gobierno y aparentemente se ve que no va a haber oposición a las reformas que este gobierno vaya a imponer a lo largo de lo que esté al mando? La culpa no es de los congresistas. La culpa realmente es de la forma como se estructure esta nueva reforma. Ahí es donde se dice coloquialmente donde está el veneno. ¿Cómo la van a llevar? ¿Cómo la van a ejecutar? ¿Cómo la van a llevar a cabo? Ahí es donde realmente está lo peligroso del tema. Que esta gente o que estos congresistas o que aquellos diputados van a permitir que las cosas se den de una mejor manera porque no se ha presentado todavía una oposición marcada para el gobierno, van a facilitar las cosas. Entonces, al facilitar las cosas, realmente lo que van a hacer es aplicar el fast track que se hizo con el gobierno Santos. Por eso, pero aparentemente tiene unas mayorías muy fáciles. Las logró demasiado fácil. O sea, en cosa de una semana logró mayorías tanto en el Senado como en la Cámara. ¿O será que tenemos unos congresistas que tienen miedo que el nuevo gobierno los toque a ellos y por eso se arrodillaron tan fácilmente? Yo lo que leo de esto es miedo político. Dos, estaban jugando por debajo de la mesa. A varias bandas. A varias bandas, y yo me caso con el que quede. Eso es lo que he venido leyendo. O sea, realmente no deja un buen sabor la ética política de Colombia con estas elecciones. Ahí el susto mayor no sería, y ha sido muy típico de este tipo de movimientos, es más las rupturas al interior que con los externos. Mire, ya por ejemplo un Gustavo Bolívar, bravísimo porque ya sabe cuál es el presidente del Congreso, que no está de acuerdo. Sale Piedad Córdoba. Bueno, en alguna medida sí, Nacho. Entonces, por lo general la izquierda se implosiona muy fuertemente y hay unas cosas de poder muy grandes por dentro. Hay una comunicación bastante extraña. Sí, obviamente, si usted mira dentro del empalme, los cargos más importantes en el empalme no lo tienen las personas del pacto histórico, lo tienen los liberales que llegaron, los amperistas, los santistas y demás. Sí, eso puede ser. Situación que tiene muy bravos a muchos sectores, por ejemplo... No, y dentro de ellos. Dentro de ellos FECODE, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta. Ahí estos sectores que entraron, los liberales, parte de los conservadores, es un juego de ajedrez, es estrategia. Yo te apoyo, yo estoy contigo, pero yo necesito mis alfiles, yo necesito mis caballos que estén operando dentro del tablero de juego. Porque Petro entendió que
para no, poder que son gobernar descargos tiene que gobernar burocráticos. con todos. Eso claro. yo creo que lo entendió inteligentemente y yo tengo que gobernar con todos. Me va a tocar hacer, solo no llego, tengo que hacer muchos pactos políticos con todos los pensamientos. Hizo lo que en su momento manifestaron que la estrategia de él era la estrategia de López Obrador en México, que lo intentó como 3 veces muy solo, muy con la izquierda y no llegó. Empezó a reunir a todos los sectores. Y ahí es donde hoy en día lo tiene como presidente de México. Y haciendo una gestión, en su concepto, media, pero media. no grave. Media, no grave. Ahí lo importante es que se vean realmente las burbujas económicas que se van a dar por el tema narcotráfico en México, que no está siendo regulado, no está siendo controlado. Las normas pues, que estaban para poder combatirlo no están en funcionamiento porque quedaron en un proceso de cambio que no se ha presentado la nueva reforma. Y pues se puede ver una economía estable en estos momentos, pero son burbujas que finalmente Sí, cambian. es que son pactos como por debajo de la mesa. No hemos vuelto a ver esas grandes masacres en México, o al menos, o sea, que de esas que hacen estallido a Con los nivel mundial, carteles ¿sí o no? a Que plena son, calle. no, la cosa se quedó. Se están dando pasito. Sí, se están dando pasito. Y eso, pues igualmente, tarde que temprano, revienta. Y Pero, revienta Nacho, por mire. ellos mismos, porque empiezan capos contra capos y este contra este, quien se apodera de todo el mercado, entonces ellos vuelven y generan esa misma guerra. Esos pactos no son nada seguros. Para nada. Y aparte de eso, que finalmente quien sufre ahí es la población. O sea, porque pues los que también mueven estas grandes industrias del delito también son los estratos medios, los estratos bajos, que son los que hacen parte de estas estructuras. Porque ya realmente el gerente general, llamado en el bajo mundo capo, por así decirlo, que es el gerente general, él no es el que hace las cosas, él simplemente está sentado en una oficina esperando a que le rindan informes. Entonces, ahí se afecta mucho es el recurso humano, se afecta mucho también lo que tiene que ver con ese capital inflado que hace ver que los indicadores de un país se vean de una mejor manera, pero que realmente la economía es una economía ficticia que se está moviendo es por la economía ilegal que maneje cada país. Julio, precisamente con eso quiero preguntar, y me disculpa María Andrea, y hemos tenido invitados acá que nos hablan de narcoeconomías. ¿Cómo ayuda precisamente ese mercado ilegal a dinamizar la economía en los países, en Colombia, en México? Porque son, por un lado salen dineros legales, pero por otro lado ingresan dineros ilegales. ¿Cómo es la balanza en eso? Ahí hay 2 puntos críticos. Uno, primero que todo, que la legalidad de ese dinero es fácil hacerla en Colombia, tenerla en Colombia, pero cuando tú vas a tener una transacción bursátil, llámese bajo cualquier país, es donde vas a comenzar a tener problemas. Uno, entonces esa plata solamente sirve para que la muevas aquí internamente. Te dinamiza el Producto Interno Bruto. Yo no estoy tan seguro de eso, Julio. No lo dinamiza, lo destruye, porque entonces esta finca, ¿cuánto vale? Claro. Vale 1.000 o 2.000. Ahí Ese es carro, donde ¿cuánto voy. está? Ahí es donde Exacto. destruye. Lo dinamiza, pero ¿a qué costo, Dubio? Porque el costo se lo da quien tiene la plata. Y él dice, no, eso vale para mí, aunque tenga un costo comercial de 200 millones de pesos, para mí vale 2.000. Y si quiere, se la lleva, si no, déjela que yo se la vendo a otro. Cuando usted la platica en el sentido, ahora usted cómo la legaliza. Yo me quito el chicharrón de encima. Coordinadora apoya a los empresarios. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Don José, hoy es viernes. ¿Cómo va a rematar ese dólar? Vea, el dólar terminó, Nacho, a 4.209 pesos. Bueno, 4.209 pesos fue el punto más alto. En realidad se promedió a 4.199 pesos. Pero, Nacho, desde el día que obviamente puede ser, no es solo culpa del señor Gustavo Petro, son muchos factores. Sí, claro. Pero desde que se eligió al señor Gustavo Petro a la fecha, el dólar versus el peso se ha valorizado casi 300 pesos en Colombia, Nacho, y estamos hablando de escasas 2 semanas. Bueno, vamos a ver cómo es el comportamiento hasta el 7 de agosto.
Sí, señor. Y vuelvo y le digo, son muchos factores, tasas de interés en Estados Unidos, cifras de inflación en Estados Unidos, tasas de interés de referencia para el país, desempleo en Colombia y demás. Son muchos factores, pero de todas maneras. Don Julio de la Rosa, gracias por habernos acompañado. ¿A qué hora es que lo tenemos que ver a usted aquí en el canal Colombión con sus emprendedores y sus negocios? Martes y jueves, de 9:30 a 10 de la noche, Inteligencia Empresarial, donde te entregamos todas las herramientas para que aprendas a hacer empresa y que lleves tu negocio al éxito. Hay dos fechas muy importantes, José, para que todo el mundo las anote en el calendario. 7 de agosto, día en que se posesiona, ¿sí? Sí. Y ahí, súmele 3, agosto a septiembre, octubre y 7 de noviembre, más o menos, los primeros 100 días de gobierno. Serían al 17, sí, más al o menos. 17, los primeros 100 días de gobierno, donde se muestra claramente si se pudo organizar, recomponer y mostrar su tendencia de gobierno. Eso es lo típico. Y donde se conocerán en realidad cuáles son las reformas, cómo será la pensional, si habrá laboral, se empieza a ver cómo quedan las carteras. Sí, Ahí y cómo están, cuántos pueden llegar y de pronto aburrirse y se van a los 15 días, lo cual dudo, pero... Yo sí te comparto algo, Nacho, realmente donde se comience a cambiar la estructura tributaria del país, no van a haber los ingresos suficientes para sostener la empresa llamada Estado. Así es, y va a ser muy duro. Señores, nos vemos el próximo martes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias por habernos acompañado.